Es un placer saludarles, bienvenidos a una entrega más de respuestas. En el día de hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Sanando mis relaciones. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y yo creo que todo el mundo tiene necesidad o ha tenido necesidad en algún momento de sanar alguna relación, y de ahí que yo creo que este va a ser un buen programa. Así es, y ciertamente a lo largo de nuestra vida inevitablemente pasamos gran parte de nuestro tiempo interactuando con los demás, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, y de este tipo de interacción a veces surgen conflictos, desacuerdos, y en ese sentido nuestro programa de hoy se titula ¿Cómo ser agentes de reconciliación? Bueno, eso fue un tema que tratamos en un seminario que hicimos para la iglesia acerca de cómo vivir con integridad y sabiduría. Y lo que ocurre es que la mayoría de nosotros tenemos relaciones, y esas relaciones en algún momento son estropeadas con la esposa, el esposo, los hijos, amigos, y luego no sabemos cómo reparar esas relaciones. Y por eso es que queremos hablar un poco de cómo ser agentes de reconciliación. Así es, ¿cuál tú crees que sería la causa número uno de las irreconciliaciones? Bueno, pienso que esto es un factor o un problema multifactorial, pero si tuviera que señalar uno, yo comenzaría por el orgullo, porque es esa tendencia en nosotros a creernos mejor o superior que hace que siempre pensemos que el otro es el que tiene la necesidad o de pedir perdón o de... Nosotros se nos dificulta ir a pedir perdón, se nos dificulta perdonar, y siempre pensamos que el otro es que debe dar el primer paso. Para aquellos de nosotros que conocemos a Cristo, yo creo que tenemos que recordar cuál fue su ejemplo. Él fue el mayor y él vino a reconciliarse con el menor, y Cristo dio ese primer paso. Yo creo que es muy bueno recordar las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, su sermón más famoso, que creo que todo el mundo ha oído acerca de él, por lo menos todo el mundo que ha oído acerca del cristianismo. Y en ese sermón él habla de que bienaventurados, bendecidos, felices son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, Dios no concibe que un hijo de Dios no sea un agente pacificador. Eso es parte de debiera ser parte de su naturaleza y su misión. Dices que demos como creyentes el primer paso. Aún, yo me pregunto, aún si no es nuestra culpa, si nosotros hemos sido ofendidos, si efectivamente tenemos razón para estar molestos, ¿es nuestro deber dar el primer paso? Yo creo que es bueno entender cómo es que Dios entiende la reconciliación. El proceso de reconciliación, o en el proceso de reconciliación, la persona que da el primer paso no es el ofensor. Bueno, como yo fui el ofensor, yo tengo que dar el primer paso. Eso no es como Dios lo ve. En ese caso, Cristo se hubiese quedado en la gloria, porque Él no era el ofensor. Así. No, bajo la óptica de Dios, el primer paso lo da la persona más madura, la persona que tiene el carácter más parecido a Cristo, la persona que más entiende el corazón de Dios. Esa es la persona que debe estar más dispuesta a dar el primer paso. Y yo necesito, en una reconciliación, evaluar. Si yo soy el más maduro, yo tengo que ir. Es parte de mi responsabilidad de inducir el proceso en el otro. Algunas personas piensan que al ocurrir la ofensa inicial, el tiempo va a terminar sanando esa desavenencia y las personas reconciliándose, pero muchas veces ocurre todo lo contrario. Las personas comienzan a alejarse y llegan a un punto en donde ni siquiera saben cómo pueden devolverse, cómo pueden dar ese paso hacia la reconciliación. Sí, así es. Yo creo que todo comienza con esa ofensa. La ofensa produce un alejamiento inicial que muchas veces pensamos que no va a pasar de ahí, pero en la medida que el tiempo pasa hay un resentimiento, un rencor, como otros le llaman, que se va produciendo, que no es más que un cúmulo de ira. Entonces esa ira va produciendo una lejanía cada vez mayor. En el proceso yo comienzo a recordar lo que me hiciste ayer, lo repito una vez, otra vez en mi mente, se lo digo a otros, comienzo a regurgitar las faltas del otro, y en la medida en que yo voy regurgitando eso, más se va agriando mi corazón, mi temperamento, mi espíritu. Mientras más eso ocurre, más yo me voy alejando de esa otra persona, pero en el proceso yo me he ido alejando de Dios, que es la persona que me puede dar gracia para acercarme de nuevo. Y es ese alejamiento de Dios lo que causa el alejamiento del otro en último caso. En ocasiones te he escuchado decir que para que se pueda dar la reconciliación, el ofensor debe ser confrontado. ¿No crees tú que una confrontación vendría a empeorar la situación? Bueno, yo creo que la Biblia es muy clara cuando dice que hay un tiempo para cada cosa. Yo creo que hay un tiempo para la confrontación, o hay casos para la confrontación, pero yo creo que necesito entender también que no necesariamente para yo reconciliarme
ese otro necesita ser confrontado. Y yo lo digo eso no simplemente por opinión personal, sino porque yo lo he visto en la misma palabra de Dios. Tú tienes, en el caso de José, para aquellos que no están familiarizados con la historia, José es uno de 2 hermanos, hijos todos de Jacob. Sus otros 11 hermanos deciden venderlo y lo venden como esclavo y él termina en Egipto y termina en la cárcel, de manera que esto es culpa de los hermanos. A través de una serie de acontecimientos, yo no tengo el tiempo para relatar, pero comienza la historia en Génesis 37, José pasa a ser la mano derecha del faraón. Y ahora hay una hambruna en el área donde están viviendo sus hermanos y Egipto tiene provisión, los hermanos bajan a Egipto. Ellos vienen atemorizados porque piensan que José se va a vengar de ellos y descubre. Ellos no sabían que era José inicialmente, pero eventualmente cuando saben que es, ellos tienen miedo. Y lo que José, o mejor dicho, lo que el texto dice que José hizo, para comenzar, en Génesis 45:15, dice que José besó a sus hermanos. Y luego, entonces, tú comienzas a leer en Génesis 50, del 15 al 17, que José al ver a los hermanos, o al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros, ese es el miedo, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir, diciendo, en otras palabras, están tratando de traer el padre a colación de tal forma que José pueda tratarlo de otra manera. Pero José los besa, José ora con ellos. El padre de José ha dicho esto, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal, lo cual era una mentira, el padre no sabía ni siquiera que José estaba vivo. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. La primera reacción es una de besos en Génesis 45, cuando los hermanos ni sabían que este era José. La segunda reacción es una de llanto. A José le da pena lo que los hermanos han hecho con él, el pecado del otro lo hace llorar. Y posteriormente entonces nosotros escuchamos, leemos la respuesta final de José a partir del versículo 19 hasta el versículo 20. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. A José entendió que Dios lo había hecho, lo había permitido, porque eventualmente la vida de su familia y sus descendientes iba a ser preservada en medio de la hambruna por la provisión de Egipto, donde él estaba. Y le dice, no teman, Dios lo permitió, ustedes lo hicieron para mal, ustedes pecaron, pero esto es parte del plan de Dios. José no confrontó a sus hermanos. Y te das cuenta que no necesariamente para yo reconciliarme yo tengo que confrontar al otro. Ahora, a mí no me cabe la menor duda que la reacción de gracia y de perdón de José confrontó. No, definitivamente, silenciosamente, pero lo hizo. Entonces hay diferentes maneras de hacer eso. Miguel, en el bloque anterior te comentaba que en la vida de José pudimos apreciar ciertas actitudes que ciertamente son admirables a la hora de uno buscar una reconciliación o mediar en medio de un conflicto. Y quería saber entonces, no solamente de la vida de José, sino de cualquier otro personaje bíblico, ¿cuáles actitudes pudiéramos aprender o identificar para ser buenos agentes de reconciliación? Bueno, recuerda que dije que si fuera a citar una causa primaria de la irreconciliación era el orgullo. Igualmente, a la hora de reconciliarnos, entonces, creo que la humildad es fundamental. No hay duda que la manera como José manejó ese conflicto fue de una manera muy humilde, pero yo creo que un buen ejemplo de cómo ser agente de reconciliación es lo que ocurre, o lo que leemos en la carta que Pablo le envía a Filemón, porque Pablo es el que está actuando como agente de reconciliación entre Filemón, que tenía siervos, esclavos, y uno de sus esclavos que se había escapado, de nombre Onésimo. Entonces Onésimo se escapa, conoce al Señor por medio de Pablo, nace de nuevo, porque es un nuevo hijo espiritual que Pablo ahora tiene, pero Pablo quiere que él haga las cosas bien y lo está devolviendo a Filemón y le está pidiendo a Filemón que perdone a este esclavo que se ha ido. Entonces mira cómo Pablo le escribe en ese capítulo 1, que es el único capítulo de Filemón, versículos 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Y él continúa, pero nota lo que Pablo está tratando de hacer con estas palabras. Le dice, Onésimo, Filemón, yo quiero recordarte que yo soy tu mentor
y como mentor, yo tengo una cierta autoridad espiritual sobre ti para mandarte a hacer lo que conviene. Pero yo no quiero apelar al hecho de que yo soy tu mentor, de que soy anciano o apóstol. Yo quiero apelar a tu amor. Por el hecho, como te amo tanto, te voy a rogar que hagas con. Entonces le explica, pero ahí va Filemón, yo quiero que lo trates así, o sea, ahí va Onésimo, perdón. Él va donde Filemón, pero es Onésimo el nombre del esclavo. Entonces Onésimo era un esclavo que había escapado, Miguel, y está regresando ahora a su amo, que es Filemón. Por tanto, Filemón probablemente tenía el derecho de castigarlo incluso, porque esa era la costumbre, porque había escapado. Y por lo que tú dices, Pablo, entonces está tratando de evitar ese castigo, y ahí podemos ver un ejemplo de lo que es un mediador en medio de un conflicto. Así es. Él tenía el derecho de castigarlo, porque los esclavos eran castigados cuando escapaban. Pablo le está devolviendo a Filemón. Entonces Pablo está escribiéndole. Mira qué más le dice en versículo 10 y 11. Te ruego por mi hijo Onésimo, su hijo espiritual, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Pablo dice, te ruego, esta persona ahora es un hijo en la fe, y yo quiero que tú entiendas que quizá como esclavo no era de gran utilidad, pero ahora él puede ser útil para la causa de Cristo, tanto para ti como para mí. Y le está tratando de decir a Filemón, recíbelo, perdónalo, hazlo. Pero Pablo no está manipulando a Filemón en esta carta, está siendo honesto con él, le está explicando cuál es la situación. Importante que tú menciones eso, porque ciertamente algo importante es que a veces la persona está buscando la reconciliación y en vez de ser totalmente transparente, trata de manipular un poco los sentimientos y de manera que él pueda conseguir ese perdón que anda buscando. ¿No piensas tú que esto puede producir a veces más ira en el otro? Claro, yo creo que cuando tú tratas de manipular a la otra persona de la forma que sea, cuando el otro descubre eso, el otro se siente ofendido e irritado. Entonces yo creo que las personas irreconciliadas a la hora de iniciar este proceso necesitan ser honestas, transparentes. Mira cómo Pablo sigue hablando aquí en esta carta de Filemón 1, 12 y 13. Y yo te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pablo está expresando lo emocional, cuán emocionado él está, cuánta emoción o sentimiento tiene por este Onésimo. Dice, yo te lo envío, pero es como si estuviera enviando mi propio corazón. En realidad yo hubiese querido que se quedara aquí conmigo, sirviéndome en la cárcel donde estoy, en vez de tenerte a ti quizás, pero no, yo creo que él debe hacer lo correcto, regresar a su amo y hacer las paces. Este es un verdadero corazón reconciliador, el de Pablo. Otras veces, Miguel, ¿no crees que los pacificadores o los mediadores pudieran tratar de forzar a que uno de los dos irreconciliados haga lo que ellos quieran que haga? Sí, yo creo que eso es uno de los peores errores. Tenemos que recordar, si tú estás irreconciliada con alguien, entonces tú tienes a Elaine y tienes a otra persona, yo voy de mediador, yo no voy de jefe tuyo o del otro, yo no voy a ordenarte, yo voy a tratar de mediar sensiblemente de una manera que ustedes que están alejados se puedan acercar. Yo no puedo ni manipular ese proceso, pero yo no lo puedo tampoco forzar. Esa no es la intención del mediador. Pero no quise hacer nada, le dice Pablo a Filemón con relación a Onésimo, sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Pablo le está diciendo, yo no quiero decirte, Filemón, haz esto porque yo soy el apóstol, yo soy el anciano, eso es lo que te toca hacer. No, yo quiero que tú te convenzas de esto y que tú puedas usar esto como una oportunidad para mostrar tu bondad y que lo puedas hacer de buena voluntad, de voluntad propia, con tu consentimiento. Esa es la función del mediador, poder inducir a las personas involucradas a expresar sus bondades voluntariamente, sin forzarlas y sin manipularlas. Y ser respetuoso, siendo definitivamente. respetuoso todo el tiempo. Me imagino que te ha tocado como consejero estar en situaciones como mediador o reconciliador a la hora de hablarles a los irreconciliados. ¿Cuáles tú entiendes que son las cosas que ayudan a crear este puente entre estas dos personas que tienen un conflicto y el mediador, que debe ser una persona objetiva y que está mirando todo desde afuera? Bueno, yo creo que a la hora de... Tienes que recordar, estas dos personas están irreconciliadas, a veces heridas, a veces airadas. A la hora de tú hablar,
tienes que tener cuidado de lo que vas a decir, porque tú pudieras herir más o empeorar la herida. Elige tus palabras cuidadosamente, yo creo que eso es importante. Pero no solamente eso, yo creo que aparte de no ser manipulador, aparte de no ser impositivo, yo tengo que expresarles a los irreconciliados una cierta confianza en que yo creo en la buena voluntad de ellos para iniciar este proceso. Porque si yo entro, ¿verdad?, pensando, no, esto no va a resultar, esto no va a ser, porque fulano, no, yo tengo que expresar que, ¿sabes qué, Elaine? Yo quiero creer que tú quieres entrar en esto y terminar esto. Y mira Pablo, como le dice a Filemón en el versículo 21, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo está diciendo, él no está manipulándolo, le está diciendo, yo conozco tu corazón, yo tengo confianza que cuando tú entiendas mi carta, tú vas a hacer lo que yo te digo y todavía más. Eso es una buena actitud de un mediador, confiar en que el otro puede responder a la gracia que el mediador está expresando. Y ahí tú lo tienes. Miguel, te comentaba que si hay una forma de poder evitar llegar al conflicto, de llegar a este punto de la reconciliación, y te decía que es prácticamente imposible vivir sin desacuerdos y conflictos. ¿Cuál es tu opinión acerca? Bueno, definitivamente, si vives en este mundo, en algún momento va a tener desacuerdo o conflictos, pero hay una diferencia, yo creo, grande, significativa, entre un simple desacuerdo y un conflicto. En ambos hay una diferencia de opinión, pero un desacuerdo, simplemente un desacuerdo es eso. Tú tienes una opinión, yo tengo otra y nos vamos tranquilos de aquí sin problema. Pero eso escala a la categoría de conflicto cuando en el desacuerdo uno o los dos de las personas involucradas, o más personas, porque a veces hay más personas involucradas, percibe una amenaza a las necesidades del individuo, los intereses. Entonces esa amenaza pudiera ser física, esa amenaza pudiera ser de estatus, esa amenaza pudiera ser emocional, pero la persona que le está sintiendo, que le está viendo, para él es real esta amenaza, aunque no conozca la palabra amenaza todavía. Así es. ¿Podrías ilustrar un poco eso que acabas de decir? Sí, en una familia, por ejemplo, tiene dos hijos que se están peleando en un conflicto y tienen un tiempo irreconciliados. A veces simplemente que uno de los dos hijos ha percibido una cercanía mayor entre el padre y la madre y ese segundo hijo. Entonces de repente yo siento que mi afecto, cariño, las cosas que puedo recibir de mi padre, el tiempo que ellos me pueden dar, se ve afectado o amenazado, pienso yo, a lo mejor no es real, pero yo lo pienso así. Y entonces yo comienzo a pelear con el hermano, cuando en realidad el conflicto se debe a una percepción mía de la relación entre mi padre, madre y el otro hijo, y yo me he visto amenazado. Pero puede darse también en el mundo secular, en una empresa, dos directores de departamentos distintos están discutiendo un asunto con el dueño o dueños de la empresa y de repente uno pues tenía más preparación o más conocimiento sobre un aspecto, el otro se sintió menos preparado, se sintió como si lo hubiesen puesto por debajo y se sintió amenazado. Entonces en ese sentimiento de amenaza que yo tengo, de inseguridad, yo genero un conflicto con el otro director, que a lo mejor no era necesario, pero te das cuenta que en el conflicto hay una amenaza que una de las personas o más de las personas involucradas siente o ve. ¿Tú no crees que esa amenaza muchas veces es irreal? Sí, claro, yo creo que puede ser irreal de dos maneras. Una, quizás es simplemente mi inseguridad que me está haciendo sentir como me siento y entonces no hay una tal amenaza. Quizás ese otro hermano me está tratando de robarme a mí el cariño por mis padres o al revés. Quizás ese director que acabo de mencionar no está tratando de hacerme sentir inferior, sino que simplemente él conocía lo que estaba diciendo y la otra persona no. De manera que mis inseguridades generan conflictos muchas veces. Pero la otra manera es que cuando yo me siento inseguro, mis inseguridades magnifican la amenaza, magnifican las circunstancias. Y ahora yo veo todo de un mayor tamaño. De manera que sí, claro que sí. Por lo que acabas de decir, entonces, mientras más insegura es la persona, más conflictos esta persona entonces va a generar. Así, claro, definitivamente. Personas inseguras, muy inseguras, generan conflictos a todo su alrededor, porque continuamente están viendo amenazadas, afectadas por cosas que realmente no tienen que sentirse amenazadas. Y yo creo que ese conflicto entonces va a poner en evidencia muchas veces mi grado de inseguridad o mi
mi grado de inmadurez emocional, y eso son de las cosas buenas que a veces los conflictos hacen. En otras palabras, pudiéramos decir que nuestros conflictos vienen a revelar lo que nosotros somos. ¿Qué más podemos apreciar detrás de un conflicto? Bueno, sale a relucir mi egoísmo, sale a relucir que yo no estoy tomando en consideración el punto de vista del otro muchas veces, sino que solamente tomo en cuenta lo que yo creo, lo que yo percibo, lo que está dentro de mi mundo, lo que a mí me afecta. Yo creo que eso es una cosa que sale a relucir. Yo creo que salen a relucir también mis ídolos. Los ídolos pueden ser múltiples, pero cuando mis ídolos se ven amenazados, aquellas cosas que yo valoro, aquellas cosas que yo aprecio, entonces de repente yo comienzo a sentir lo que siento. Y yo creo que sale a relucir algo que ya mencioné, la inmadurez emocional del individuo. Pero desde el punto de vista de la Biblia, lo que la Biblia establece que es la causa número uno, primaria, la fuente productora de conflicto es el corazón del hombre. Y mira cómo Santiago lo dice en el capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el 3. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Santiago me dice, al fin de cuentas, los conflictos del hombre tienen un solo origen. Son las pasiones que combaten dentro de ese corazón. Si esas pasiones no existieran, no hubieran conflicto. Y tú mencionaste algo clave, que son los ídolos, que se alojan en nuestro corazón, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Y probablemente estos ídolos son muy numerosos y en las personas pueden manifestarse de diferentes formas quizás. Sí, ciertamente, pero yo creo que hay como un común denominador entre los ídolos también. Entonces, al fin de cuentas, los ídolos tienden a causar algo similar en todos nosotros, y es que nos vuelven posesivos. Un adolescente, o quizás no tan adolescente, de nuevo, quizás tiene a su habitación como un ídolo, entonces no quiere que nadie entre a ese ídolo. Se ha vuelto posesivo. Un hombre, un padre de familia, tiene un carro que es su ídolo, entonces no quiere que nadie le use el carro, que nadie se lo toque. Para otros es su tiempo, es su comodidad, entonces cualquier persona que me pida un favor que está fuera de mi tiempo, fuera de cuando yo pudiera hacerlo, ya me molesta porque han tocado mi ídolo, conocido como comodidad. Y sí, ciertamente nosotros tenemos un corazón idólatra, productor de ídolos continuamente. Y tenemos que luchar contra eso. Al iniciar el programa hablábamos de lo que es un corazón endurecido. ¿Cuáles tú crees que son los síntomas de un corazón endurecido? Bueno, muchas veces el primero de todo es que niega que existe un conflicto. Por ejemplo, tú me dices, Miguel, yo he oído que tú y Pedro están en medio de un conflicto. No, yo realmente no tengo un conflicto con Pedro. Quizá él tenga algo conmigo, pero si tú me observas cuidadosamente el rostro, mis labios, cómo yo lo pongo, no, yo no tengo nada. Quizá él tenga algo conmigo. Tú te das cuenta que hay un malestar en mí. Pero yo niego que el conflicto exista. Primero, para negar mi culpabilidad o mi participación, mi cuota de responsabilidad. Segundo, yo no quiero lidiar con eso. Mejor ni hablemos de eso. Tercero, porque quizás ya me alejé y quiero permanecer así. Cuarto, porque yo no quisiera ni pensar que tú quisieras reconciliarme con una persona con quien ya yo determiné que definitivamente no tengo nada que hablar, no tengo nada que conseguir o continuar relacionándome. Entonces, ¿cómo yo justifico eso? Yo comienzo a regurgitar en mi mente, o frente a ti o frente a otros, el mal recibido. Entonces, esta es mi repetición y una otra vez. Tú ves, yo te lo dije, porque tú te imaginas, y esto fue lo que me hizo. Y yo me acuerdo, es que tú no sabes, pero ya tú me lo has dicho, pero tú vuelves a repetir la cosa, como a darle más color, más calor. Bueno, esas son actitudes de un corazón endurecido. Te preguntaba cuáles son los síntomas, porque es importante tomar en cuenta esto, sobre todo para la persona que viene a fungir como mediadora en medio de un conflicto, que debe ser una persona que conozca y que no sea manipulable para poder entonces dar un veredicto y poder verdaderamente ser un agente de reconciliación. Claro, yo creo que eso es un punto bueno. El pacificador, el mediador, no debe ser alguien que es fácilmente manipulable, emocionalmente manipulable, pero él tiene que tener en cuenta algunas cosas, que el corazón endurecido, por ejemplo, yo pudiera estar hablando contigo y la otra persona con quien tú estás en conflicto, y notar que uno de los dos está tratando de dominar la conversación, está tratando de dirigirla en una dirección, está siendo desafiante incluso.
Entonces, cuando eso ocurre, yo tengo que percatarme que eso que él está diciendo, yo no lo puedo tomar personal, como que me están ofendiendo a mí, respetando a mí, porque el problema no es conmigo, es contigo, con un corazón endurecido. Y yo tengo que entender que hasta que no trabajemos esto y ese corazón cambie, puede ser que yo observe eso. Pero también el mediador necesita tratar de entrar en la conversación para que no sea dominada solamente por una sola persona, porque a veces en el dominio de la conversación se irrespeta la autoridad o se pueden irrespetar los sentimientos y la buena intención del mediador. No lo tomes personal, esto es parte de estar en este conflicto y quizás tú simplemente estás siendo salpicado por la ira, pero permanece ahí hasta que Dios pueda hacer el trabajo. Miguel, te comentaba que es posible que en medio de un conflicto se dé el hecho de que la persona que ha ofendido haya cometido esta ofensa varias veces y que de repente el mediador se vea en este conflicto y probablemente hasta haya perdido la esperanza de que esta persona esté mostrando un arrepentimiento genuino. ¿Qué debemos hacer en este caso? Bueno, yo creo que lo primero que ocurre es que una de las dos personas en el conflicto, antes que el mediador, una de las dos personas tiende a perder la confianza en el otro. Se ve mucho en matrimonios, por ejemplo, porque él siempre ha hecho eso, él siempre ha hecho lo mismo. Ya pasamos por ahí, es que yo no creo, entonces hay como una desconfianza en la motivación del otro. El mediador necesita estar al tanto de que eso ocurre. Él no puede desesperanzarse rápidamente porque eso es parte de su trabajo, de permanecer ahí hasta que ese corazón pueda ser reblandecido. Pero a veces pudiera ser que el consejero pierda él mismo la esperanza de algo pudiera ocurrir en términos de reconciliación, pero yo creo que él necesita poner su confianza más en Dios que en los irreconciliados. Muchas veces tú dices, bueno, es que yo no confío que Elaine lo va a hacer. Bueno, muy posiblemente Elaine no lo va a hacer humanamente hablando, pero yo no tengo mi confianza puesta en Elaine, sino en que Dios lo pueda hacer. Entonces yo creo que Dios muchas veces honra esa confianza que depositamos en el otro, en Él, antes que en el otro. Y ayudar a los irreconciliados, entonces, si sabes que puede ser que tú no puedas poner la confianza en fulano, pero tú estás dispuesto a poner la confianza en Dios para que esto pueda solucionarse a la manera de Dios y ver qué Dios hace, porque Dios es el que va a hacer esto al final de cuentas. Definitivamente es complicado ser mediador porque la persona del conflicto ya está enojada con quien tiene el conflicto y probablemente termine incluso enojándose hasta con el mediador que está en medio de este conflicto. Sí, bueno, eso ocurre. La persona con el corazón endurecido descarta muchas veces cualquier solución que el mediador está tratando de traer a colación. Y él necesita estar al tanto de eso, porque eso va a pasar, es una cuestión muchas veces de tiempo. La persona pudiera descartar hasta el mediador mismo y ya no quiere continuar en el proceso de reconciliación. Bueno, y si llega el momento, el pacificador tiene que decir, bueno, mira, yo quise ayudar, pero si realmente ya entiende uno o los dos que yo no debo continuar, lo podemos dejar. Ser sensible y trabajar con las personas con quien tú estás tratando de reconciliar. Pero sí, no hay duda de eso, de que las soluciones ofrecidas muchas veces son descartadas. Y quien la ofrece muchas veces es descartado también. Pero eso es parte de continuar en el proceso. Hoy en Respuestas estamos iniciando una nueva serie, como ya dije anteriormente, la cual se titula Sanando mis relaciones. Y en el día de hoy nuestro programa es cómo ser agentes de reconciliación. Un tema que sin lugar a dudas nos atañe a todos. Y qué mejor que reforzar los conocimientos que hemos aprendido en el día de hoy a través de la recomendación de un buen libro. A continuación, nuestro segmento de Respuestas Literarias. Miguel, ¿qué nos recomiendas en el día de hoy? Bueno, quiero comenzar recomendando un libro de un autor muy conocido, Chuck Swindoll. Es un libro que ha sido traducido al español con el nombre de El despertar de la gracia, Grace Awakening en inglés. La razón por la que yo quise comenzar con este libro es porque a mayor cantidad de gracia en mi vida, número uno, menos conflictos yo genero, más fácilmente yo perdono cuando estoy en medio de uno. Pero número 3, se requiere de mucha gracia para nosotros contribuir a sanar relaciones e incluso para ser mediadores en un conflicto. Y este libro nos va a ayudar
inmensamente a darnos cuenta con cuánta frecuencia nosotros somos juzgadores, nosotros mismos nos hemos convertido en los jueces, nosotros somos los acusadores, con cuánta frecuencia nosotros nos cerramos al punto de vista del otro. Si hubo un libro en un momento dado que cambió mi vida, ya hace años de esto, quizás 20 años atrás o 15 años atrás, no lo recuerdo, fue este libro, porque me ayudó a entender muchas cosas que yo necesitaba como creyente, pero sobre todo como pastor, para tener gracia con las ovejas de Dios. El despertar de la gracia. Un libro sencillo, no es un libro sumamente profundo, es un libro sencillo, pero altamente necesario y práctico para el día a día. El segundo libro, lamentablemente, aún no ha sido traducido al español, pero estoy seguro que va a venir muy pronto porque lo están haciendo con todos los libros de este autor y otros similares. Este se llama en inglés The Tale of Two Sons, o la historia de dos hijos. Y lo que el autor hace a través de este libro es enfocarse en la historia del hijo pródigo que regresa a la casa, que es perdonado por su padre, y el hermano resentido con su padre y con su hermano, que no quiere que se le perdone ni quiere perdonar a su hermano. Yo creo que este es un excelente libro, una excelente herramienta para ayudarnos a entender cómo luce un corazón endurecido, que es lo que este hijo que está en la casa tiene, cuáles son los síntomas que provoca y de qué manera nos afecta. Pero yo creo que es un libro también sumamente práctico. La historia de dos hijos de John MacArthur, un autor que ya hemos recomendado en otras ocasiones. Yo creo que esto nos puede ayudar enormemente a resolucionar nuestros conflictos. Hace un momento hablábamos de lo que es un corazón endurecido. Yo te quería hacer esta pregunta. ¿No crees tú que difícilmente un corazón endurecido va a entender de razones? Y de hecho, en un conflicto tú ves esto repetidamente, donde la persona jura y perjura que tiene la razón y trata de defender eso a capa y espada hasta el final. ¿Tú crees que eso es un síntoma de un corazón endurecido? Para el mediador esto sería como que algo que le deje ver, esta persona está encerrada en sí misma y no va a ceder. Sí, definitivamente. No es un simple egoísmo, es más que eso. El endurecimiento, el corazón endurecido, asume que conoce todas las razones, todas las motivaciones, todas las posibilidades, todas las coyunturas, etcétera, etcétera. Y tú entonces comienzas a oír esas frases. No, ya yo pasé por eso. Yo eso lo sé. Yo eso me lo sé de memoria. Eso es, me parece estarlo oyendo por 500 veces, la vez número 500. Es como que nada ni nadie lo puede convencer a él de otra cosa. Bueno, recuerda, eso no es una señal para terminar el proceso. Eso es parte del proceso, eso es parte de lo que tú tienes que tratar confiando en Dios, pedirle a Dios que haga, que la gracia de Dios pueda bajar a ese corazón para que esas cosas puedan ser deshechas en el tiempo. Y Dios lo hace, una y otra vez Dios lo ha hecho. Hasta ahora hemos hablado de lo que es un corazón endurecido, pero ¿qué te parece si lo vemos desde otro ángulo? Y tú me hablas acerca de cómo luce un corazón que está dispuesto a reconciliarse, que me imagino que luciría totalmente diferente al endurecido. Sí, definitivamente. Yo creo que un corazón reconciliador no va a evitar las emociones y los sentimientos. Pudiera estar llorando incluso en medio de eso, pero lo va a hacer sin tratar de culpar al otro, sin tratar de señalar al otro. Yo creo que eso es vital. Tan pronto yo entro a solucionar un conflicto que tengo contigo y en la entrada yo comienzo a apuntar el dedo, yo comienzo con problemas. Pero yo me pregunto, ¿cómo yo puedo comunicar mis sentimientos a una persona que me ha ofendido sin culparle ni ofenderle? Bueno, yo creo que lo primero que tú necesitas hacer, yo creo que esto es importante, yo tengo que decirme a mí mismo, ¿sabes qué? Yo tengo que crecerme por encima del tamaño de la ofensa. Nosotros tenemos que ser más grandes que las ofensas que nos han hecho, porque si no somos muy pequeños. Bueno, ¿qué me va a ayudar en segundo lugar a yo poder tener esa perspectiva? Yo necesito hacer introspección sobre mi comportamiento, mi participación en el proceso, mi cuota de responsabilidad en el conflicto. Yo necesito renunciar a mis derechos. La misión de Cristo comienza con una renuncia a sus derechos. Siendo igual a Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay muchas cosas de las cuales yo tengo que despojarme, incluyendo de mi razón, muchas veces mi derecho en el conflicto, si lo quiero solucionar como Cristo lo hizo. Y finalmente, yo tengo que dejar de enfocarme en la falta del otro
y yo tengo que enfocarme en la manera como Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado cientos, miles de veces y lo tendrá que volver a hacer porque somos tan falibles. Y yo necesito recordar eso, de la manera que Cristo me ha perdonado, de esa misma manera yo necesito perdonar. Si yo estoy molesta, Miguel, pero sé que debo buscar la reconciliación, ¿puedo hacerlo esto aún cuando yo esté airada o debo esperar mejor unos días hasta yo calmarme y volver a ponerme en una sola pieza, como dicen? ¿O es recomendable dar el paso inmediatamente? Bueno, mira, yo tengo un conflicto externo contigo, pero eso ha generado un conflicto interno conmigo, que es mi ira, que está en ebullición. Yo tengo que resolver mi conflicto interno antes de ir, porque hasta que yo no lidie con mi ira, yo no voy a poder tratar de hacer una relación nueva contigo. Mira lo que dice Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Eso es lo que hace difícil que podamos resolver este conflicto, porque estamos cerrados como una fortaleza, y esa cerradez, si pudiera usar la palabra, ese encerramiento es la palabra, lo produce mi ira. Yo tengo que lidiar, tratar con mi ira. Por eso es que el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 26 y 27, nos llama a nosotros y nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es otra de las citas de la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Te puedes airar. El problema es que cuando permite que la ira permanezca, pecas con suma facilidad. Y la idea no es que cuando caiga el sol para las 6 de la tarde ya tú te hayas calmado, sino haz esto lo antes posible. Eso me te iba a preguntar, como que cuál es el tiempo prudente. Literalmente, tal y como dice el verso, no podemos esperar a que pase el día, o debe ser cuando yo lo sienta, cuando yo sienta que ya estoy calmada, que es el momento indicado, que es el momento oportuno para hacerlo. Bueno, yo creo que esto que la palabra dice es una ilustración de que resuelvo esto cuanto antes, y me dice por qué. Porque cuando mi ira persiste, entonces yo me hago vulnerable. Dice, no deis lugar al diablo, Satanás. Yo soy presa fácil de Satanás en el manejo, manipulación de mis emociones, mis sentimientos. De manera que esa es la idea. No tiene que ser ese mismo día, pero cuanto antes, ojalá pueda ser en media hora, precisamente para evitar esa manipulación de parte de Satanás. Pero algo que quisiera mencionar, que no quisiera olvidar, es que cuando nosotros no hacemos eso porque no lo siento, esa no es una buena motivación. Una buena motivación. La mayoría de las veces no lo sentimos. Yo tengo que ir en obediencia. Y cuando yo obedezco, Dios pone el sentimiento posteriormente. Entonces, eso es bueno puntualizar. Miguel, ¿qué sucede cuando nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para propiciar una reconciliación con otra persona y simplemente esa persona no está interesada y no quiere llegar a un acuerdo? ¿Hasta qué punto es nuestra responsabilidad? ¿Cuánto debemos insistir o qué tan lejos debemos llegar en busca de una reconciliación? Bueno, yo creo que tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos, haber agotado la última carta, si pudiéramos decir. Yo creo que uno de los problemas a veces es que nos rendimos muy rápido porque nos cansamos, porque quisiéramos ver esto resuelto en una semana o dos y no está ocurriendo. Yo creo que por un lado la Biblia nos dice en Romanos 12:14 que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo, pero al mismo tiempo la palabra de Dios nos informa: en cuanto dependa de ti, estar en paz con todo el mundo. Pero como yo sé que ya no depende de mí, bueno, yo tengo que pensar en Cristo y ver hasta dónde Él llegó para ver si yo estoy yendo tan lejos como mi maestro fue en el proceso de reconciliación. Pero vamos a suponer, porque ocurre, que llega un momento en que se paró, se detuvo el proceso. ¿Cuándo yo sé que llegamos ahí? Cuando no hay avances de ningún tipo. Puede ser si los avances están ocurriendo poco a poco, bueno, pues hay avances, yo tengo que persistir en el proceso. Si llegamos a un punto de no avance para nada, ni para atrás ni para adelante, y esperamos, oramos, esperamos. ¿Cuánto tiempo esperamos? No, bueno, es que no hay una fórmula, una semana, un mes, 3 meses. Va a variar, pero esperamos en oración, y entonces después de esperar regresamos y decimos, ¿hay algún avance de parte de uno o del otro que podamos conseguir todavía? No. Bueno, mira, vamos a dejarlo aquí. Si alguno de ustedes dos entiende,
que podemos continuar esto más adelante, me dejan saber y yo con mucho gusto. Y el consejero no debe tener un sentido de frustración ni de fracaso, porque muchas veces no dependió de él. Su papel no es completar la reconciliación, es hacer su mejor intento para que se dé, y el resto del trabajo es de Dios. Hemos hablado de conflictos, desacuerdos. ¿Tú crees que personas santificadas no tienen conflictos? Bueno, yo creo que personas santificadas tienen menos conflictos, tienen más desacuerdos, pero definitivamente se dan. Lo que yo creo que sí ocurre en personas santificadas es que eventualmente se reconcilian. El Nuevo Testamento nos ofrece un buen ejemplo de personas santificadas que tuvieron un conflicto, se separan, pero se reconciliaron. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo con Bernabé, y la causa era Marcos, porque Marcos había abandonado a Pablo en su primer viaje misionero, y ahora hay un segundo viaje misionero y Bernabé quiere que traigan a Marcos con ellos. Y Pablo dice, no hay manera que yo pueda llevarme a Marcos. Marcos nos abandonó en Panfilia. Y Bernabé está diciendo, pero no importa, dale otro chance. Y Pablo dice, no. Bueno, quizás ambos tenían razón. Quizás Marcos merecía otro chance, pero no en el segundo viaje misionero. Alguien que trabajara con él, alguien que lo ayudara a madurar, y quizás no estaba listo, y Pablo estaba diciendo, no está listo todavía. Se separaron, dice que hubo un desacuerdo tan grande que se separaron. Y Pablo se llevó a otra persona con él y Bernabé se fue con Marcos. Bueno, ese es el caso, pero tú encuentras a Pablo pidiendo que le traigan a Bernabé posteriormente porque le servía para la causa. De manera que estas dos personas pudieron a Marcos, no a Bernabé, que le trajeran a Marcos porque ya Marcos no era el asunto de discusión. Marcos había madurado y le servía entonces de compañía para su causa. Como siempre, hoy tenemos preguntas que son enviadas por nuestra audiencia y trataremos de responderlas a través de nuestro segmento de preguntas. Integridadysabiduría.org es el portal a través del cual recibimos esas preguntas del segmento de preguntas. Veamos cuál es la primera, Miguel. Dice, mi hermana y yo no nos podemos poner de acuerdo. Ella no acepta sus errores ni acepta ser confrontada y quiere tener siempre la razón. La pregunta es, ¿estoy en pecado si para mantener una relación sana elijo alejarme y dejar que sea Dios quien trabaje en ella y le traiga convicción? ¿O debería seguir a su lado y arriesgarme a una ruptura peor? Yo creo que es una pregunta excelente porque, bueno, para mí por lo menos, yo me he visto en esa situación múltiples veces, quizás no conmigo mismo, pero ayudando a individuos que están en esa situación a lidiar con ello. En primer lugar, yo tengo que preguntarme si yo soy la persona llamada a confrontar a esa persona. Quizás no soy yo. Quizás yo soy llamada a ser su amiga, pero hay otra persona que está llamada a hacerlo. Eso es uno. Dos, la mejor manera de tú conseguir que la otra persona te escuche es cuando yo tengo un rapport contigo. Bueno, es una palabra en psiquiatría, psicología. Cuando yo tengo una relación sana que permite que tú puedas confiar en mí. Hasta que yo no gane, que tú confíes en mí, mi confrontación te va a ser hiriente para ti, va a ser amenazante. Entonces yo creo que yo necesito cultivar esa relación. Si yo creo que Dios me ha llamado a ser la persona, a confrontar a esa otra persona, yo necesito primero cultivar la relación y no la puedo cultivar desde lejos. Lo otro es que la pregunta dice, por ejemplo, ¿estoy en pecado si para mantener una relación sana elijo alejarme? Bueno, ya no es una relación sana. Claro. Si elijo alejarme, sería más bien si me alejo para evitar el choque. Bueno, a veces tú necesitas hacer eso para orar y pedir que Dios obre, pero ya no sería para mantener la relación sana. Yo creo que si realmente te considera la persona llamada a confrontar, cultiva la relación, lo cual requiere que te mantengas a su lado y mira a ver si puedes ganar su confianza. Y ese será el momento para la confrontación. Nuestra segunda pregunta es, si alguien tiene convicciones bíblicas firmes sobre una situación en particular o sobre un camino a tomar, ¿hasta dónde debo llegar a comprometer estas convicciones con miras a mantener la unidad? En esos casos, ¿qué es más importante, la unidad o la fidelidad a la palabra de Dios? Yo creo que esta es otra pregunta excelente porque yo creo que tiene dos vertientes distintas. Si tomo la última parte, ¿qué es más importante, la unidad o la fidelidad a la palabra de Dios? Si tomo esa última parte sola, obviamente yo tengo que seguir la palabra de Dios, mis convicciones por encima de cualquier opinión del hombre. Esa es la última parte sola.
Pero si pienso en la primera parte, tengo convicciones firmes. ¿Hasta dónde debo llegar para comprometer mis convicciones con miras de mantener la unidad? Mira cuál es la diferencia. Ahora mismo hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Juntos por el Evangelio, de hombres de Dios con convicciones firmes, de hombres que Dios está usando enormemente. Sin embargo, en ese campo, juntos, trabajando juntos, hay personas en áreas del Evangelio con diferencias enormes, en más de una área. Ellos, incluso, su visión del grupo lo dice. Lo que ocurre es que esas convicciones firmes y diferentes no están chocando en su trabajo para tener que separarse. Entonces ellos han decidido no violentar las convicciones que creen, ellos las siguen creyendo, pero sí ponerlas a un lado y trabajar juntos, preservando la unidad por causa del Evangelio. Por eso se llama Juntos por el Evangelio. Entonces, por eso decía que la pregunta tiene dos vertientes. Yo pudiera muchas veces, sin comprometer mis convicciones, trabajar con alguien con convicciones totalmente diferentes. Y para mantener la unidad, pongo esa convicción a un lado y no la estoy violentando. Si tengo que violentarla, eso es cuando yo necesito entonces considerar qué es lo que voy a hacer, en cuyo caso, obviamente, la palabra de Dios toma preponderancia. Yo creo que son dos preguntas excelentes porque en la vida no siempre las cosas son blanco y negro. Hay muchas veces donde hay una respuesta que no viola convicciones, pero que no es ni en este lado ni en este, sino justo en el medio. Miguel, ya en el cierre del programa y revisando todo lo que hemos hablado en el día de hoy, prácticamente todo se encierra en la muestra de reconciliación que Dios dio a la humanidad, entregando a su Hijo, aún a pesar de haber sido Él el ofendido, Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos entonces reconciliarnos con Él. Bueno, yo creo que ese es nuestro ejemplo. A nosotros se nos ha dicho que Cristo nos dejó sus pisadas para que nosotros pudiéramos seguir tras sus pasos. Déjame leerte un texto de 2 de Corintios, comenzando en el capítulo 5, versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Obviamente en el contexto Pablo está hablando de la reconciliación del hombre con Dios vía el Evangelio, pero el Evangelio que reconcilia al hombre con Dios es el Evangelio que reconcilia al hombre con el hombre. Si yo sé cómo a mí me reconciliaron con Dios, yo voy a estar más dispuesto a reconciliarme con ese hombre, si lo puedo aquilatar en mi corazón. La palabra nos dice en Romanos 5:10 que nosotros éramos enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. La palabra reconciliación ahí para ese texto de Romanos es katallazo o catalazo en el griego. Y esa palabra implica el término de una enemistad entre dos personas que se han ahora unido por medio de esta reconciliación, pero según algunos estudiosos pudiera implicar un poco más allá, y es que había uno mayor que el otro y el mayor fue el que dio el paso hacia el menor. Eso me da una idea para comenzar entonces de cómo y quién debe ir en búsqueda de la otra persona. Por otro lado, el texto me dice que Dios nos reconcilió no tomando en cuenta a nosotros nuestras transgresiones. Yo no me puedo ir a reconciliar contigo tomándote en cuenta las transgresiones. Yo tengo que ir dispuesto a perdonar esas transgresiones. Lo tercero es que si yo recuerdo cómo a mí me reconciliaron, yo era enemigo de Dios, pero el texto de la palabra, cuando me habla de mi redención, me ayuda a entender varias cosas. Una de las palabras usadas en el lenguaje original es agorazo. Y agorazo era una palabra usada para cuando tú ibas a un mercado de esclavos, comprabas a alguien que estaba en esclavitud, y eso tú habías sido ahora, si pudiéramos usar la palabra agorazado, o sea, te han comprado de ese mercado. Yo estaba en el mercado de esclavos. ¿Cuál era mi servidumbre? La del pecado. Y Cristo fue y me sacó del mercado de esclavos del pecado. Eso es lo primero. Pero hay otra palabra que el Nuevo Testamento usa y es exagorazo, que cuando tú comprabas un esclavo en el mercado de la esclavitud, tú podías comprar ese esclavo por un mayor precio, y como pagaste ese precio, tú lo podías dejar libre con la garantía de que jamás pudiera volver a ser tomado como esclavo.
Bueno, pues la palabra, u otra de las palabras en el Nuevo Testamento que se usa de mi libertad es que no solamente Cristo hizo ese agorazo de mí, sino que yo fui exagorazado. A mí me compraron, me dejaron libre, yo no puedo volver a ese mercado de esclavitud del pecado. De manera que cuando yo entiendo, aprecio, aquilato lo que Cristo ha hecho por mí, cómo me compró a precio de sangre, cómo fue hasta la cruz para hacerlo, llegando a la cruz por culpa de mi pecado, en la cruz está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo yo no voy a llegar hasta ahí? Y yo creo que si nosotros los cristianos tenemos eso en mente, entonces nosotros vamos a ser capaces de reconciliarnos. Miguel, muchísimas gracias por esta nueva serie que tú has propuesto y por todos tus aportes en este tema. Bueno, gracias a ti. Yo quisiera, deseo, oro al Señor que usted que nos está viendo pudiera tomar esto de manera personal, en el sentido de que déjame revisarme y déjame ver de qué manera yo puedo mejorar alguna de las irreconciliaciones en mi vida, o de qué manera yo puedo actuar como agente reconciliador. Bienaventurados, benditos, felices son aquellos pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Recuerde que este es el primer programa de esta serie que hemos titulado Sanando mis relaciones. Recuerda visitar también nuestra página en internet, la dirección es integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.